Saludo a todos los hermanos, doquiera que me estén escuchando. Que el Señor les bendiga y que en medio de todas las dificultades que se levantan cada día por la pandemia, la mano del Señor sea con ustedes. Que Dios, nuestro Padre, el Pastor, esté siempre a vuestro lado. En esta oportunidad, hermanos, quisiera hablarles de un tema tal vez poco conocido: los trabajos de la iglesia. Los trabajos de la iglesia. Comentaré varios trabajos. Empezaré hablando del trabajo de edificación. La edificación de la iglesia, trabajo de la iglesia. Si queremos, ella se autoedifica. Empecemos desarrollando el tema en Efesios 4, del 11 y 12 por ahora. En el versículo 11 encontramos los 5 dones que el Señor dio a la iglesia, si usted quiere, ministerios. Algunos le llaman los ministerios docentes de la iglesia, porque son los que hacen uso directo de la palabra del Señor para hablar a la iglesia. Es el mismo Señor Jesús que da los ministerios. Los ministerios, es importante notar que están en plural, nunca en singular, en plural. El propósito del Señor, yo diría el único propósito que se ve ahí en el pasaje, es la perfección de la iglesia toda, o la orientación o la educación, como usted quiera hablar, de la iglesia toda. O sea, que estos 5 ministerios tienen un objetivo, un propósito. ¿Cuál es? No se olvide, hermano. Perfeccionar o preparar a la iglesia. Enseñarle a la iglesia la palabra del Señor. ¿Cuáles son los propósitos que tiene el Señor Jesús al perfeccionar su iglesia? En el versículo 2 encontramos para la obra del ministerio. El segundo propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por ahora, esto es lo que en realidad tenemos que comentar. La iglesia es preparada para autoedificarse, si queremos hablar así. Los 5 ministerios, notará usted en el pasaje, Efesios 4, no edifican la iglesia. Ellos no edifican la iglesia. Los 5 ministerios solamente hacen preparar la iglesia para que ella cumpla 2 grandes ministerios: la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Por ahora dejemos la obra del ministerio y profundicemos un poquito la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de edificación hay que subrayarlo según el pasaje. No es trabajo de los 5 dones, ni los dirigentes ahora, menos del pastor así llamado en la iglesia. Es de la iglesia el trabajo de la edificación. Si la iglesia no trabaja, ella no va a ser edificada. La iglesia entonces es preparada totalmente, todos, hombres, mujeres de cualquier edad, para realizar ese trabajo. Ahora, me gustaría subrayar para no olvidar
que los 5 ministerios no edifican la iglesia. La edificación no es trabajo de una persona. No. La edificación de la iglesia es trabajo de ella misma. La autoedificación. ¿Qué es lo que se hace hoy? Se habla del pastor como el edificador de la iglesia. Se ha quitado el trabajo a la iglesia para ponerlo en manos de un hombre o a veces de una mujer. Creo que sería muy bueno, hermano, ahora mismo revisar las escrituras. Si estamos trabajando bien o mal. Y me parece que estamos trabajando mal. El pastor, la pastora, ni aún el grupo de dirigentes, los gobernantes de iglesia local, son los que edifican. Ellos pueden preparar la iglesia para el gran trabajo, ¿de acuerdo? Pero por favor, cuando se dice el pastor va a edificar la iglesia, él seguro hará su parte. Pero el trabajo de edificar, el trabajo de edificación de la iglesia es trabajo de la misma iglesia. Es lo que nos dice Efesios 4, 11 y 12. Que el Señor ha nombrado estos 5 ministerios con un propósito: perfeccionar los santos. Una vez perfeccionados, ellos son los que hacen 2 ministerios: la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no hay que olvidar, hermanos. La iglesia debe de retomar su trabajo de edificación. Y los dirigentes, según la Biblia, humillándose delante de Dios, tienen que entregar ese trabajo a la iglesia. Prepararla y decirle: hermanos, de ustedes es el trabajo de la edificación. Hermanos, lo que estamos haciendo no es conforme a la palabra del Señor. Que la iglesia vaya al templo o a la casa donde se reúnen y cantan, escuchan música, escuchan mensaje año tras año. Ese no es su trabajo. Esa es la reunión de iglesia donde se puede cantar un poco, no tanto. 1 hora, 2 horas cantando, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tanto canto? ¿Y por qué no hay participación para la edificación? Hemos cambiado todo. ¿Por qué decimos que vivimos según la palabra y que somos hombres y mujeres de la palabra, que hablamos lo que está en la palabra? Cuidado. A veces pura retórica. La práctica es otra. Vivimos conforme nos han organizado. Tradicionalmente ha llegado eso, que un hombre o 2 nos van a edificar, olvidando lo que la Biblia dice, que la edificación de la iglesia es trabajo de la iglesia y que ella debe ser preparada para ese trabajo, de acuerdo. Otros pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a entender que el trabajo de edificación es trabajo de la iglesia. En Romanos 14, 19 se dicen 2 cosas: seguir lo que contribuye a la paz, seguir lo que contribuye a la mutua, subraye, a la mutua edificación. Mutua edificación. El trabajo recíproco. Tú me edificas, yo te edifico. Eso dice la Escritura. Que tenemos que seguir
Tenemos que hacer, tenemos que procurar todo lo que contribuye a la mutua, subrayo otra vez le digo, a la mutua edificación. Efesios 4, 29, la palabra, las palabras, el uso de las palabras. Dice que no se usen palabras corrompidas, se debe usar palabras buenas para la necesaria, subraye, la necesaria edificación. Todos trabajando, usando bien las palabras. En 1 Corintios 14, 26, el uso de los dones. El apóstol Pablo dice, ¿qué hay cuando se reúnen, hermanos? ¿Qué hay? Cada uno trae, según el don, algo para contribuir en la reunión, o sea, el culto. Dice, hágase todo para edificación. Mis hermanos, aquí en Costa Rica he ido a varias iglesias y nunca he visto una reunión de iglesia donde los miembros llegan cargados, llenos de bendición de Dios para contribuir con los demás para la edificación de la iglesia. Dejé Perú y me acuerdo que habían como 3 o 4 iglesias que intentaban hacer eso y con muchas bendiciones. Hermanos, la reunión consiste ahora en que yo dejo mi casa, entro al templo, me siento en la banca y sale el ministerio de alabanza y comienza a cantar el tiempo que quiere o el tiempo que está programado. Y sigue el culto, y yo entre sentado y parado, el mensaje, a veces el sueño llega, uno se distrae y no hemos hecho nada. Y decimos que la iglesia se está edificando. Es un autoengaño. No está pasando nada. Porque lo que hace el grupo de alabanza, oiga, aunque le parezca raro, los cantos no edifican, tal vez contribuyen en cierta manera. Por eso hay que tener un poco de recato en el uso de ellos. Es la palabra. Es esos dones en acción. El de enseñanza, el de interpretación. Lea con cuidado 1 Corintios 14. Lo que a mí se me ocurrió llamar el camino de la práctica de los dones. ¿Qué hay cuando se juntan, hermanos? Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Si la iglesia no hace lo que debe de hacer, la edificación no va a llegar a esa iglesia. Siempre habrá cantos, mensajes, seguro buenos mensajes, y me va a decir usted, hermano, esos buenos mensajes no edifican. Es que ese no es el plan de Dios, hermano. Tiene su lugar la predicación. Pero para la edificación, por favor, hermano, para la edificación, Pablo dice, ¿qué hay cuando se juntan los hermanos? Cada uno trae, hágase todo para edificación. Cuando hay mucho canto, el grupo de alabanza aún, la emoción crece y sigue creciendo. Después llega el pastor con la habilidad que él tiene, o el director, y comienza a hablar y a ofrecer y a proponer, a hacer grandes ofertas. Oiga, hay una iglesia emocionada. Hay una iglesia que cada día espera. Como dijera un cierto predicador hace años,
espera su biberón y se le da su biberón de emoción, pero él no conoce lo que es edificación. Por dos razones. Porque él no hace nada para ser edificado y él no recibe nada de los demás para su edificación. Y usted tampoco ofrece nada para la edificación de los demás. Empecemos de nuevo, hermanos. Ahora mismo, la edificación es trabajo de la iglesia. Entonces los dirigentes despertemos, preparemos la iglesia, démosle las herramientas, por así hablar, las maneras como van a trabajar. Y a trabajar se ha dicho. Y que los cultos cambien, que los cultos sean bíblicos, que ahí cuando se reúnen, cada uno trae. Y en esa reunión todos participan, todos contribuyen, todos trabajadores para la edificación del cuerpo del Señor Jesús. Es la voluntad de mi Dios que toda la iglesia trabaje para su edificación. No le quitemos ese privilegio. Los dirigentes cumplamos con lo que nos toca, preparar la iglesia para que ella se autoedifique. Este pasaje es hermosísimo, hermanos. Y en 1 Corintios mismo 14:12, el pasaje nos habla de los que desean tener, ¿no?, los mejores dones. El pasaje dice que se debe procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si tú quieres un don grande, no sé cuál es, estás soñando con él, pero que sea para edificación. No para gloriarte como el mejor predicador, el mejor maestro, etcétera, etcétera. No. Que sea para edificación. Según Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:11, la edificación unos a otros, edificados los unos a los otros, dice el pasaje. Edificados los unos a los otros. Hoy, los hombres, no puedo hablar de otra manera, creo, los hombres han puesto este hermoso trabajo de edificación en manos de un llamado pastor. Resultado, se ven iglesias grandes, las megas iglesias. Oiga, otra cosa es hablar de una iglesia edificada. Una cosa es ver cómo la gente se amontona, se agrupa para cantar, saltar, temblar, caídas para detrás, espectáculo, ¿no? Que le gusta a la mente humana. Y otra cosa es reunirse, compartir, como dice el texto bíblico. Cada uno trae, no va con manos vacías al culto. Sabe que es un trabajador que va a contribuir para la edificación de la iglesia. Mis hermanos, si deseamos que la iglesia sea edificada, primero volvamos a las Escrituras. Practiquemos la sana doctrina. A veces nos ponemos a hablar de la sana doctrina. Y me da la impresión cuando escucho a algunos de mis colegas que hablar de lo que su denominación cree, lo que se llama las confesiones de fe en tiempos pasados, no sé cómo es ahora, eso es la sana doctrina, y que lo que se hace ahí entonces es lo que Dios quiere. No, abra la Biblia, trabaje la palabra del Señor. ¿Quiere usted que la iglesia se edifique?
Revise la palabra del Señor, aplique la palabra de Dios a la práctica. El texto dice que usted, dirigente, tiene que preparar solamente la iglesia para que ella cumpla su trabajo, nada más. Y si es un grupo de 4 o 5, oiga, con dones reconocidos. Porque vemos en Efesios 4, apóstol, profeta, evangelista, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante hoy. Y hoy día, pocas son las iglesias que pueden precisar. Tenemos, bueno, pastor, cuidado, cuidado. Ese no es el solo don. Y a veces el llamado pastor en la iglesia no tiene el don de pastor. Es que es un graduado de seminario y nada más. Pero tiene el don de pastor. ¿De qué estamos hablando? Título pastor y nada más. Ya, enseñe. Lo único que usted debe hacer en este plan de Dios es enseñar a la iglesia para que la iglesia haga el trabajo de la edificación. En segundo lugar, si queremos la edificación, tenemos que contar con los 5 ministerios. Y esto es muy serio, porque pocas son las iglesias ahora que cuentan con estos 5 ministerios en forma clara. No nombradas a dedo, tiene el don. Dios le ha dado ese don. Tercero, la necesidad urgente de preparar la iglesia para este trabajo. Que Dios nos ayude a poner en práctica la palabra del Señor. Basta ya, hermanos, de vivir haciendo nuestra voluntad, lo aprendido de hombres y por hombres. Y ahora ha llegado el momento, creo, de levantar muy en alto la palabra de Dios y vivir conforme a ella. No nos conformemos solamente a hablar de ella. Tenemos que vivirla, tenemos que guardarla, tenemos que respetarla. Así es que yo les ruego a ustedes ahora que el trabajo de edificación, si no era una realidad en la iglesia suya, que comience. El trabajo es de la iglesia, no de los dirigentes, menos de uno llamado pastor. El trabajo es de la iglesia. Prepare la iglesia, hermano, ahora mismo, para que ella comience a trabajar en la edificación, en su edificación, y cada día ir llegando a la perfección, hasta que estemos en la presencia del Señor. Es la iglesia que tiene que trabajar. Y hermanos, miembros de iglesia que me escuchan, despierten por favor. El trabajo de ustedes, agárrenlo, apropiense, prepárense y cumplan con Dios. Es la voluntad de Dios que usted realice el trabajo de edificación. Que así sea. Amén.